Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en esta noche venimos, Padre, reconociendo, Padre, pero sobre todo agradecidos contigo, Padre. En el nombre de Jesús, queremos agradecerte por la vida, por el hecho de tener salud, de poder respirar, Señor, de tener una familia, de tener una casa, Señor, de tener, Señor, la oportunidad de presentarnos delante de ti y hacerlo con alegría, con gozo, Señor. Que por favor, Señor, en este año del retorno, este año que has declarado como año del retorno, Señor, muchas cosas puedan retornar, aquellas cosas que tal vez perdimos, Señor, pero que en el nombre de Jesús, tal vez en su momento fue por una mala decisión, pero reconocemos de que tú tienes esa promesa de restauración, Señor. Hoy clamamos, Señor, por las familias, clamamos por este mensaje, para que en el nombre de Jesús este mensaje llegue al corazón de cada uno de mis hermanos, aquellos que lo ven de manera directa, Señor, e incluso los que lo ven de manera diferida, a todo ministro, a cada persona, Señor. Te rogamos por aquellos que están enfermos, por el pobre, el huérfano, la viuda, para que en el nombre de Jesús, Señor, por tu Espíritu Santo, puedas hacer ese milagro que necesitan. Aquel que necesita un milagro económico, te ruego para que le proveas. Aquellos, Señor, que están privados de libertad, las privadas de libertad, yo te pido por ellas, Señor, y por cada una de sus familias. Padre, te ruego por Colombia, por este país, Señor. Ayúdanos, Señor. Hay situaciones políticas, económicas, sociales que hay que resolver, Señor. Y al final solo tú tienes el control en el nombre de Jesús. Atamos, Señor, y ligamos en el nombre de Jesús al hombre fuerte. Y declaramos, Señor, de que tú tienes el control de Colombia. Bendice a Honduras también por esa situación política y económica. Te ruego por nuestras familias. Gracias te damos, Cristo. Elevamos también una petición especial por cada ministro, por cada pastor, pastora, Señor, por nuestros apóstoles, nuestras autoridades, les bendecimos, pero también por aquellos que han perdido seres amados, Señor, pastor o pastora que en estos días han muerto, Señor, ahí en Guatemala y en cualquier lugar, Señor, que en el nombre de Jesús tú lleves consuelo. Gracias, Cristo, nos tomamos de la mano con tu Espíritu Santo. Que en el nombre de Jesús sea una palabra de bendición. Te lo rogamos y te lo pedimos. Amén, amén y amén. Bueno, le bendecimos, hermano, a cada uno de ustedes, de los que están conectados. Agradecemos su fiel sintonía y que en el nombre de Jesús esta noche, como siempre decimos, porque es una decisión personal, que nosotros decidamos esta noche creer aún más de lo que creemos, que esta noche decidamos en el nombre de Jesús subir ese nivel de esperanza, ese nivel de fe, ese nivel de saber de que tal vez si las cosas no van bien, pero estamos en manos del Señor y Él hará que vayan bien. ¿Por qué? Porque en esta noche, con la ayuda del Señor, yo quisiera desarrollar este tema. Bueno, es un tema que el Señor ponía en mi corazón, el cual compartía este fin de semana que estuve allá visitando una iglesia aquí en Bogotá, pero que también es un tema que creo que nos va a servir a todos, porque creo que todos, mire, todos de una u otra manera hemos perdido cosas. Hemos perdido cosas por situaciones de decisiones nuestras. Y cuando decimos cosas, quizás hemos perdido situaciones o cosas en lo personal, en lo ministerial, fíjese, tal vez hay cosas que solo uno sabe lo que le dolió perder, ¿verdad? Tal vez se han perdido familias, se han perdido negocios, se han perdido empresas, se han perdido muchas cosas. Y tal vez nosotros hoy extrañamos esas cosas que se perdieron. Tal vez extrañamos esas cosas. Ahora, hablo de aquellas cosas que realmente eran valiosas para nosotros y que tal vez se perdieron. Porque a veces pasa de que perdemos cosas porque el Señor permite o porque Él nos las quita. Entonces, si va a haber una recuperación, hermano, es de aquellas cosas que valen la pena, es de aquellas cosas en donde hay esperanza, es de aquellas cosas en donde yo, perdone lo burdo del ejemplo, pero es como, mire, tal vez usted tiene en su casa, póngale 5 perros, pero había un perro que era tremendo, hermano, que le quitaba la paz a la familia, le quitaba la paz a todos los demás perros de la casa. Hermano, y todos los perros vivían estresados, vivían heridos, porque era el perro, póngale que era una raza de esas razas que son fuertes. Entonces un día usted decidió deshacerse del perro, lo relegó, sí, y lo regaló. ¿Por qué? Porque usted dijo, no, yo no puedo seguir viviendo así. Entonces, ese perro usted se lo regaló a otra familia y allá el perro es feliz. Entonces, si yo quisiera volver o considero ir a traer nuevamente esa mascota o ese perro,
yo sé que al traerlo va a volver a quitarme la paz de la casa. Entonces, es exactamente eso con lo que nosotros perdemos. Tal vez la analogía o el ejemplo tal vez es muy burdo, pero creo que es un ejemplo que nos sirve a todos. ¿Por qué? Porque muchas veces, fíjese que esto es bien tremendo, porque muchas veces nosotros extrañamos cosas que nos quitaban la paz, extrañamos cosas que nos hacían daño. Esas cosas no las vamos a recuperar. Ni lo intente, porque algunos, aunque no lo crea, tratan de recuperar esas cosas que les hicieron daño por situaciones ahí de ligaduras, ataduras. Y hermano, hermana, las cosas que perdimos, Dios sabía por qué, pero algunas las vamos a recuperar en el nombre de Jesús. A la luz de la palabra, me di a la tarea de revisar ahí este tema, que es un tema muy hermoso porque todos anhelamos recuperar cosas, hermano. Hay cosas valiosas que necesitamos recuperar. Lucas 15, del versículo 8 en adelante dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Miren, esto es un comentario de nuestro apóstol general, el apóstol Sergio, que a mí me parece muy atinado. Dice él, es una opinión, es un postulado, acuérdese, no es doctrina. Dice él que para su opinión, Lucas 15 es una sola parábola, aunque ahí hay tres. Y es una sola parábola porque cuando dice que es una sola parábola, es que se refiere a tres estados diferentes, es decir, tres cosas diferentes, pero que nos llevan a relacionarnos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando usted lee Lucas 15, está la parábola de la oveja perdida. ¿Y quién es el buen pastor? Es Cristo. Está la parábola del hijo pródigo, que dice que regresa a la casa del Padre. ¿Y quién es el Padre? Nuestro Señor, ¿verdad? Dios Padre es aquel que es como una figura. Y aquí, en este caso de la dracma, se asocia, ¿verdad? Se asocia, no porque así sea, nada más como una figura, se asocia al Espíritu Santo. Entonces, tomando como base Lucas 15:8, ahora le aclaro, no es que esto sea el Espíritu Santo, sino que es una asociación de de la labor que hace el Espíritu Santo. Es decir, de la labor que hace Dios manifestado como Espíritu Santo. Dios a través de lo que el Espíritu Santo hace. Pero enfoquémonos en el tema porque estamos hablando de recuperando lo perdido. Miren, aquí hay un caso bien especial, porque aquí vemos, entonces lo vamos a ver a la luz de lo bueno y también lo malo que es como, como se nos ha enseñado, es como un aprendizaje por espejo. Miren, vemos aquí o notemos que hay tres cosas bien importantes, pero ¿cuál es la más importante? La más importante es que la mujer tuvo una pérdida. Ella tiene una familia y tuvo una pérdida. Y en este caso, si lo podríamos asociar, es como una pérdida económica. Sí, porque hay pérdidas económicas, hay pérdidas familiares, hay pérdidas ministeriales, laborales, empresariales y profesionales incluso y de muchas cosas. Fíjese que leyendo uno de los comentaristas de Lucas 15:8, dice que ellos, creo que es Spurgeon, uno de los famosos predicadores, Spurgeon decía que posiblemente esta mujer, porque era algo valioso lo que había perdido, se, se consideraba o se acostumbraba en la antigüedad que, por ejemplo, cuando una mujer, para mostrar que era una mujer casada, se ponía un velo y sobre el velo se ponía una especie de tiara, en este caso una como diadema hecha de monedas de plata. Entonces, cuando alguien la miraba en la calle, decía, es casada. Entonces, como le repito, es un comentario, ¿verdad? Entonces, esta mujer que de Lucas 15:8 dice que perdió una de las monedas. Entonces estaba incompleta el sello o la señal de que ella era una mujer casada. Pero vayamos un poco más aquí, adentrándonos en la palabra para poder entender y darle el ángulo de cómo se recupera lo perdido. Entonces dice que la mujer tenía 10 dracmas y perdió un dracma. Entonces, ella hizo tres cosas muy importantes ahí. Dice que, se lo pongo aquí en una especie de resumen, ella hizo tres cosas importantes que nos enseñan a nosotros qué cosas tenemos que hacer para recuperar cosas. Esta es una de las estrategias, es una de las muchas que hay, pero esta para mí es una de las más completas. Entonces, se nos perdimos algo, se nos está perdiendo algo, se perdió, por ejemplo, el amor.
Y usted dirá, pastor, sí, a veces se va perdiendo el amor en el matrimonio, se va perdiendo el amor en la familia, se va perdiendo el amor entre hermanos, se va perdiendo el amor con los padres, aunque no lo crea, la distancia, muchas cosas, y más que perderse, tal vez la palabra perderse no sea la adecuada, sino que como que se va enfriando. Perdió la pasión por su trabajo, por ejemplo, perdió la pasión por el ministerio, perdió la pasión por la empresa que Dios le dio. Llegó, por ejemplo, se graduó en la universidad y ya perdió la pasión por la profesión que tiene, perdió la pasión por ese oficio calificado que Dios le dio, perdió la pasión por seguir adelante en la vida. Aunque no lo crea, hay gente que pierde la pasión. Entonces hay cosas que se pierden, las cuales nosotros anhelamos recuperar. Hay cosas que las podemos estar perdiendo, pero también hay cosas que nosotros decidimos perderlas. Puede ser por falta de interés, puede ser porque nos aburrimos, puede ser porque tal vez estemos pasando un cuadro de depresión o estemos pasando o atravesando una situación de prueba. Y en esas atmósferas se pierden cosas. Entonces, esta mujer, en el contexto que lo estamos viendo, ella tenía algo valioso, pero perdió algo de lo que formaba parte de lo que para ella era valioso. Entonces ella hizo tres cosas, mire. Primero encendió la lámpara. Yo pues me di a la tarea de buscarlo de esa manera y le puse ahí un versículo porque acuérdese, esta es la estrategia para que nosotros podamos recuperar cosas. En el nombre de Jesús, que este año de la recuperación, este año del retorno, porque es una recuperación, nosotros podamos recuperar aquellas cosas que realmente nos hacen crecer, que realmente nos bendicen. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No va a ir a recuperar aquel perro, ¿verdad? Que le hablaba al inicio, porque le va a quitar la paz de su casa. No, 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 mejor déjelo ahí donde está. Que en el nombre de Jesús tengamos la sabiduría para recuperar aquello que nos trae paz, que nos edifica, que nos hace crecer, que nos devuelve la alegría y nos devuelve el gozo. Mire, ¿qué hizo esta mujer? Primero encendió la lámpara. Cuando vamos a Lucas 12:35, ahí lo ve usted en su pantalla. Lucas 12:35 dice de esa manera. Dice Lucas 12:35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Mire, hay un tema en cada uno de estos, porque cuando se habla de lámpara, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, tú encenderás mi lámpara, dice el salmista. También dice que el Señor es nuestra lámpara, que nosotros somos luz, pero Él es el candelero, es decir, ahí tipifica la iglesia, pero también tipifica que nosotros reflejamos la luz de Cristo, que nosotros reflejamos y somos esa luz, porque ahí dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, nosotros tenemos que encender la lámpara. Aquí me lleva también a otra cosa, para aprender como lo que le decía, una especie de aprendizaje por espejo. Hermano, esta mujer dejó su lámpara apagada y solo la encendió cuando se le perdió algo. Y usted dirá, pastor, sí, pues es algo lógico lo que ella hizo, sí, pero si yo veo Lucas 12:35, dice la palabra que vuestras lámparas estén encendidas. Es decir, que nosotros siempre tenemos que tener encendida la lámpara. Y la lámpara tipifica la palabra, tipifica la luz del candelero, es decir, la luz del Espíritu Santo, pero también tipifica la luz que nosotros tenemos, el fuego de Dios. Por eso la palabra dice, aviva el fuego de Dios. Entonces, cuando nosotros dejamos que la lámpara se apague, entonces estamos en completa oscuridad. ¿Por qué se pierden cosas? Porque a veces andamos en completa oscuridad. No tenemos una guianza. Dice que el mandamiento es lámpara y la palabra luz, y no estoy mal. Entonces, Dios nos da los argumentos que nosotros necesitamos para poder entender cuáles son, en este caso, principios que nos van a ayudar a cómo aprender a recuperar cosas, cómo aprender a recuperar lo perdido. Lo primero es encender la lámpara. Fíjese que esa palabra encender en el original es como sujetarse o aferrarse a algo. Es encender el fuego, fíjese. Ahí habla de lámpara y me llama la atención en Lucas 12:35, que usted lo está viendo ahí, estamos en el primer inciso de encender la lámpara. Me llama la atención porque ahí dice estar ceñidos o estar ceñidos, que estén ceñidos vuestros lomos.
Es decir, en ese entonces, usted, pues creo que en algún momento lo hemos enseñado, la vestimenta de ellos, cuando dicen ceñid vuestros lomos o vuestras vestimentas, es que se arreglaban la ropa de tal manera que podían salir corriendo. Aquí habla de la venida del Señor. Esto tiene mucho que ver con la venida del Señor, pero también tiene mucho que ver que Dios nos está llamando que como iglesia, como familias, como ministros, estemos listos viendo qué está pasando a nuestro alrededor, viendo cómo se está desarrollando el mundo, los escenarios escatológicos, viendo qué está pasando alrededor de nuestra familia. Entonces, lo segundo que hace esta señora es, mire, aquí hay tres principios que le van a servir. Son principios que nosotros tenemos que manejar para poder recuperar lo perdido. Lo segundo es que barre la casa. Eso me habla de santidad. Eso me habla de limpieza, pero aquí hay algo bien interesante. Mateo 12:44 dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Paremos acá. Mire, aquí hay algo bien interesante. Si usted lee en el contexto Mateo 12:44, estamos ahí en el inciso de barrer la casa. Fíjese que ahí habla de que un espíritu inmundo sale buscando lugares secos. Entonces aquí hay algo bien delicado, algo bien delicado. ¿Cuándo se pierden cosas? Cuando nos secamos. ¿Cuándo se pierde un matrimonio? Cuando se está secando. ¿Cuándo se pierde el interés por algo? Cuando nos estamos secando. ¿No será, hermano, que nos estamos secando en algo? ¿No será que estamos perdiendo el interés y que no nos hemos dado cuenta y nos estamos secando? Se nos está secando el gozo, se nos está secando el amor, se nos está secando la fe. Y lo delicado de tener lugares secos en el corazón o en el pensamiento es que es una puerta para espíritus inmundos. Porque ahí se lo pongo, Mateo 12:44. Entonces, cuando usted, aquí está la clave que le va a servir. Fíjese que antes de darle la clave, que tal vez usted ya la conoce, dice la palabra en el original, barrer, es como cepillar hacia afuera, dice. Es como barrer, obviamente, como limpiar. Y entonces, analizando, yo digo, Señor, qué tremendo, porque puede ser que yo tenga mi casa limpia, pero no la llene de tu presencia. Es que la gente, mire, de esos no hay acá, pero algunos cometen ese error. Limpian su corazón, sí, limpian sus pensamientos, pero no lo llenan de Cristo, no lo llenan de su espíritu, no tienen la llenura del Señor, no tienen, o sea, no se llenan del Señor. Por ejemplo, si alguien, qué lindo que haya arrepentimiento, que haya pues la búsqueda del Señor. Qué lindo es que ministremos nuestra alma, ministremos el corazón y los pensamientos, pero inmediatamente vayamos a la presencia del Señor para ser llenos de su espíritu. Porque si usted no llena ese vacío que se puede estar secando, entonces vienen espíritus inmundos. Y tercero es buscar con diligencia. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, si pudiéramos hacer una especie de resumen, podríamos decir que estos tres principios nos van a servir para recuperar aquellas cosas que hemos perdido, las cosas que nos convienen, acuérdense, y las cosas que están dentro de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué cosas tengo que hacer, pastor? Diga, bueno, ahí está. Lo primero es encender la lámpara, pero eso me recuerda algo, que siempre en la casa tiene que haber una lámpara encendida. Y esa lámpara encendida es aquel que tiene el fuego del Señor. Siempre, mire, difícil es cuando una familia se está apagando y nadie conserva el fuego. Usted tiene que tomar el fuego, tener el fuego de Dios encendido. Y ese fuego se enciende con la relación, la búsqueda, la lectura de la palabra, el ayuno, la oración, el congregarnos, el buscar de Dios, es decir, mantener la lámpara encendida. Luego hay que limpiar, tiene que haber santidad. Mire, este es un secreto que le va a servir. Cada cosa que usted limpie en lo espiritual, llénelo con cosas espirituales. Si usted limpia su casa, si usted limpia su corazón, limpia sus pensamientos, limpia su alma, su espíritu, llénelo. Le pongo un ejemplo para que entienda. Este es un ejemplo que le va a servir mucho. ¿Verdad que usted se baña? Con todo respeto le digo esto. Nosotros nos bañamos, hermano. Nos bañamos, nos limpiamos bien, todo nuestro cuerpo, hermano, comenzando desde la cabeza, no hasta la uña, hasta allá abajo a los pies, nos limpiamos. Pero ¿verdad que usted no sale de ahí
y así se va a la calle. No, usted se pone ropa, bueno, usted cambia, se limpia lo sucio que tenemos en el cuerpo y nos ponemos una ropa limpia. Es exactamente lo mismo. Lo único que en este caso la ropa limpia es la cobertura, la llenura del espíritu, la llenura del poder de Dios. Y por último, buscar con diligencia. Yo siento decir algo, fíjese, que hay personas que buscan, pero les falta diligencia. Y el buscar con diligencia es como, viendo aquí el original, fíjese que buscar es como, yo lo tengo por acá, buscar es como, fíjese que bien tremendo, es el griego 22:12, para los que anotan, buscar es el griego 22:12, porque sé que hay gente que le gusta anotar, barrer es el griego 45:63 y encender es el griego 6:81. Repito, encender, esa palabra encender es el griego 6:81. Barrer es el griego 45:63 y limpiar, perdón, buscar es el griego 22:12. Y mire lo que significa buscar. ¿Sabe qué significa? Adorar a Dios, fíjese. Entonces, cuando nosotros andemos buscando algo que se nos perdió, ahora entiendo por qué el Señor en el original menciona eso. Eso quiere decir, el espíritu de la letra es busque como adorando. Entonces, la adoración es una forma de búsqueda, no solo al Señor, sino que de aquellas cosas que se nos perdieron. Es como pedir una señal, fíjese, es como preguntar y como preocuparse, dice la palabra acá. Entonces, hermano, nosotros creo que la tenemos clara. Tenemos claro en el nombre de Jesús qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, es bien importante que si nosotros vamos a recuperar lo que se perdió, tenemos que saber que perdimos. Obviamente usted sabe. Mire, y yo sé, hemos perdido, quizás algunos perdieron su casa, perdieron su carro, perdieron su matrimonio, perdieron su familia, perdieron su empresa. Yo espero que no, pero todos tenemos pérdidas de una u otra manera. Pero yo me agarro de la promesa. ¿De cuál promesa? De que Dios a veces permite que perdamos para ganar, fíjese. Mire, hay pérdidas que es una ganancia. Y aunque en este momento tal vez no la veamos, pero es una ganancia que en el nombre de Jesús pronto veamos el porqué de las pérdidas. Ahora, si tomamos como base Lucas 15:8, cuando dice, o qué mujer que tiene 10 dracmas, y cuando habla ahí que dice, si pierde un dracma, enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia. Entonces, tomé esa última palabra, buscar, porque ¿qué se busca? Lo que se perdió. Ahora, en la palabra, cuando vamos a la palabra, encontré, entre otras, qué cosas se buscan. ¿Ven? Estas son las cosas que se buscan. Hasta se lo voy a poner ahí en grande para que le pueda tomar una copia. ¿Qué cosas se buscan? Entonces, si yo busco algo es porque lo perdí. Ojo, si yo busco algo es porque lo perdí. Eso se llama ubicación espiritual. Cuando vamos a una ciudad, cuando vamos a un país, ahora es una bendición realmente el Waze, hermano, bien utilizado el Waze, el Google Maps, por ejemplo. Entonces nos ayudan a poder descifrar ciertas cosas, ciertas direcciones. Entonces, ¿qué cosas busco yo? Aquellas que perdí. Y eso me habla de la dirección, eso me habla de ubicación espiritual, fíjense. Entonces, dice que, ¿qué cosas se buscan? Hay que buscar al Señor. ¿Qué cosas se buscan? Nosotros tenemos que buscar su presencia. ¿Qué cosas se buscan? El bien y no el mal. ¿Qué cosas se buscan? El reino de Dios y su justicia. ¿Qué cosas se buscan? Hacer la voluntad de Dios. Se busca el bien de otro. Ahí están los versículos, las cosas de arriba y la paz y la santidad, Hebreos 12:14. Hermano, aquí hay 8 cosas, fíjese, que es una especie de reinicio para nuestras vidas. ¿No será que perdimos al Señor? Pastor, ¿cómo se atreve a decir eso? Sí, algunos lo han perdido. ¿Sabe cuándo perdemos al Señor? Nosotros, porque Él nunca nos pierde a nosotros. Ahí anda con nosotros siempre. Yo estaré con vosotros todos los días. Entonces, ¿cuándo se pierde al Señor? Cuando hemos dicho, Señor, no te siento. Sí, lo perdió usted. El Señor ahí está. Es que miren, yo creo, siento decirle esto, le va a servir también. ¿Sabe cuándo no sentimos al Señor? Cuando hemos entrado en una rutina, en algo religioso. Oramos en el mismo lugar. No que así sea, hermano. Con todo respeto, hermana, le digo esto.
Sí está bien, nosotros tenemos nuestro cuarto de guerra, ese lugarcito que uno sabe que ahí está la presencia del Señor, sí, pero a veces hay que cambiar, porque Dios es un Dios de cambios. Dios cambia permanentemente. Es el mismo, dice, pero a la vez cambia. Entonces, a veces se puede perder al Señor. No hablo de salvación, le aclaro, sino que podemos perder la cercanía, la relación. Y eso me lleva a su presencia. Entonces hay personas que no sienten la presencia del Señor, entonces búsquenla. Mire, estas cosas lo vemos desde el lado bueno. ¿Qué cosas hay que buscarlas? Sí, pero si las busco es porque las perdí. Hermano, hay que buscar el bien de los demás, fíjese. Ahí dice el bien de los demás. El bien y no el mal. Hay personas que aunque no lo crean, en este tiempo, mire que me reía porque escuchando a un pastor ahí de cierto ministerio, él contaba que cuando él estaba joven, porque él es hijo de pastor, que cuando él estaba joven, decía él que un día se cansó, esas son palabras de él, ¿va? Se cansó de que desde niño, toda su vida en el ministerio, y su papá era el pastor, le decía, el papá acompañaba, y como él tocaba la guitarra, entonces se iban a orar por alguien a un hospital, él cantaba, pero un día, ya de 16, 17 años, se cansó, dice él, hermano, y se fue al mundo. Hijo de pastor, ¿va? Se fue al mundo. Y estando en el mundo, dice que Dios lo guardó. Ahora, pero ¿por qué? ¿Por qué le cuento esto? Porque él dice que entendió que realmente Dios lo había guardado y que él en su momento no había valorado lo que su papá hacía y lo que él incluso hacía para el rey. Pero bueno, la historia es larga y al final él regresa y hoy es un pastor famoso ahí en alguna parte del mundo. El caso es que dice que hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Hermano, busquemos el reino. Una cosa es el reino de Dios, fíjese, y su justicia, porque el reino se ve, el reino se vive o se entra, pero también el reino se hereda. Entonces nosotros tenemos que estar permanentemente buscando. ¿No será que hemos perdido alguna de estas cosas? Porque mire, cuando se pierde la fe, por ejemplo, se pierde en todo esto. Cuando se pierde el gozo, se pierde todo esto. Porque nosotros no vemos por dónde. Hay que buscar hacer la voluntad de Dios. Sí, mire, quiere hacer la voluntad de Dios. Haga todo lo que a Él le agrada. Hay que buscar el bien de otro. Hay que buscar las cosas de arriba. Es que ahí está la diferencia. Miren, no es lo mismo el reino de Dios que las cosas de arriba. Porque el reino de Dios, miren, las cosas de arriba están dentro del reino de Dios. La diferencia es que el reino de Dios es en el cielo y en la tierra. Y las cosas de arriba, la palabra lo dice, son lo celestial, lo que viene de arriba, lo que viene del cielo. Y la paz y la santidad, hermano, porque dice que sin la cual nadie verá al Señor. Y eso nos lleva a entender de que como iglesia tenemos que estar preparados, hermano. Tenemos que estar preparados, porque es lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué beneficios tengo yo? Me dirá usted, pastor. Sí, hay muchos beneficios. Le menciono algunos. Salmo 9:10 dice, en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Entonces, mire qué lindo, porque si estamos hablando de recuperar, les enseñé a la luz de la palabra que para recuperar cosas hay que tener siempre la lámpara encendida, hay que barrer la casa y esa limpieza tiene que comenzar en nuestro interior, en las cosas que se están secando. Y el tercer principio que le di es buscar con diligencia. Pero buscar es como adorar a Dios en mis actos. Y eso está basado en Lucas 15:8. Creo que ahí estamos claros y espero que me esté dando a entender. Ahora, también les enseñé qué cosas se buscan, porque estas 8 cosas que usted está viendo ahí en pantalla, posiblemente las perdimos. O posiblemente estamos en esa situación de esa lucha. Mire, tranquilo, tranquila, tranquila hermana, tranquilo hermano. Mire, esas luchas son todos los días. La carne, mire las luchas que tenemos, las luchas en la familia, las luchas en la casa, las luchas en nuestro interior, las batallas internas famosas, las luchas en el trabajo, en la empresa, en el ministerio. Hay batallas con personas, batallas espirituales,
batallas con clientes, batallas de todo tipo. Ahora, hay una promesa, fíjese. Entonces Dios nos da la promesa de recuperación y también nos da el galardón de aquellos que buscan. El Salmo 9:10, se lo acabo de mencionar, que dice que Él jamás abandona a los que te buscan, nunca los abandona. Y el siguiente que yo tengo acá es que dice que Él lo que hace está en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es recompensador a quienes lo buscan. Hebreos 11:6. Entonces, entre otras cosas, cuando yo busco lo que se me perdió, porque en Él lo voy a recuperar, para que nos demos a entender o darme a entender. Sí, porque yo pude haber perdido cosas por una mala decisión, pero en Dios es que yo las voy a recuperar. Hermano, nada fuera de Dios vamos a recuperar. Y sí, podemos recuperar, porque tal vez tenemos recursos, porque tal vez tenemos una buena posición, por ejemplo, en el gobierno o en la empresa. Tal vez tenemos esa buena posición, tal vez tenemos contactos, tal vez somos facilitadores. Y qué bueno, pues que así sea, pero si no es en Dios, no nos va a funcionar. Si no es en Dios, no nos va a funcionar. Entonces, me llama la atención, entre otras cosas, que dice que Dios recompensa al que le busca. Mi amada, el domingo les enseñaba de eso, les predicaba de eso, de lo que vemos, de lo que vemos. Y entre otras cosas es que la búsqueda de Dios, el buscar su presencia, el buscar la santidad, el buscar estar cerca de Él, el mantenernos aferrados a Él, entre otras cosas, tiene recompensa, porque nosotros buscamos y en la medida que vemos que nuestra visión se establece, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, eso es tener una visión, una identidad. Porque este tema, hermano, me da ubicación espiritual. Este tema me da posición espiritual que yo ya la gané por Cristo, pero yo la tengo que ejercitar. Es que usted tiene una posición, pero usted tiene que ejercitarla. ¿Sabe cómo es esto? Imaginemos el hijo de un rey que por razones de la vida se fue del palacio. No, yo me voy a ir a vagar. Y le fue mal, tipo el hijo pródigo. Y viene el hijo del rey y regresa a la casa, pero le da vergüenza entrar. Pero le estoy hablando que pasaron, qué sé yo, 3 años, 5 años, y regresa todo barbudo, así todo irreconocible. Pero él es hijo. Entonces pasa enfrente del palacio y le da vergüenza entrar, le da miedo. ¿Será que ya no me conocen? ¿Será que ya no se acuerdan de mí? Hermano, ¿y qué tiene que hacer él? Abrir la puerta y decir, yo soy el hijo del rey, pero tiene que pasar la puerta. Entonces, mucho cristiano tiene posición, pero tiene que entrar. Ya Cristo nos abrió la puerta en la cruz del Calvario. Su sangre es el precio que Él pagó por su vida, por su casa, por su familia. Entonces vale la pena, hermano, en el nombre de Jesús entender de que esto es por gracia. Porque, y si no me cree todavía, yo sé que me cree. Mire lo que dice Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre, Cristo, vino a buscar y a salvarme, rescatar. ¿El qué? Lo que se había perdido. Entonces, mire, este es un tema tan hermoso, me lo he gozado como todos porque veo que no estamos solos en la búsqueda. Hermana, hermano, no estás solo en la búsqueda. Si esta noche usted está escuchando este mensaje o lo va a escuchar de manera posterior, no estamos solos, hermano. A veces buscamos consuelo, buscamos paz, buscamos tener en nuestro interior satisfacción, buscamos alegría, buscamos gozo. No sé qué estará buscando esta noche, pero yo le digo algo de parte del Señor. Lo que se había perdido, lo que nosotros perdimos, con la sabiduría del cielo, con la sabiduría y la alianza del Espíritu Santo, esta noche lo vamos a encontrar en el nombre de Jesús. Entonces, ¿sabe qué? Pensemos un momento, Señor, ¿qué busco? Porque es necesario que sepamos qué cosas buscamos, porque hay gente que a veces, no sé si le ha pasado, bueno, eso pasa en las personas mayores, en algunas, de repente van a cierto lugar y quedan viendo, bueno, ¿y yo a qué vine? Bueno, tal vez a veces no solo a los mayores, hermano, a veces a uno le pasa. A veces uno va a algún lado y dice, pero yo aquí, ¿qué ando haciendo yo aquí? Qué feo es, lo digo en el buen sentido, ¿verdad? Qué feo es no saber qué buscamos. Por ejemplo, las jóvenes que se quieren casar, ¿qué buscan realmente en un hombre?
En el caso de los jóvenes también, ¿qué buscan en una mujer? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos en formar una familia? Entonces son cosas, preguntas que están en el aire, porque eso nos lleva a entender de que todo, mire, todo en Cristo va a ser encontrado, porque ahí dice que Él vino a buscar y a salvar. Entonces, qué lindo es, mire, no sé si le ha pasado. Me gusta este pasaje y lo entiendo de mejor manera con un ejemplo que le voy a poner. Mire, cuando nosotros vamos a cierto lugar que no conocemos y nos encontramos con otro que anda buscando, qué rico se siente, ¿verdad? Porque nos ayudamos. O tal vez solo a mí me ha pasado. Bueno, eso hace Cristo. Cristo ya sabe lo que quiere de nosotros, pero Él nos busca. Entonces, piense un momento. Nos ha pasado cuando viajamos o cuando estamos en un aeropuerto que no encontramos la puerta de embarque y uno encuentra a otro paisano o alguien de ahí. No, yo también voy para allá y nos vamos juntos. O tal vez vamos a un barrio, buscamos una casa. Eso hace Cristo. Con todo cariño, pues le doy este ejemplo, con todo respeto, porque es un ejemplo tal vez un poco burdo. Pero qué lindo es encontrarnos dos personas o dos familias que buscamos algo. Pero qué hermoso es cuando ambos buscamos un bien común, que es amar, adorar y servir al Rey de Reyes y Señor de Señor. Es que el factor de cohesión es Cristo, nunca se le olvide. Entonces, basado en eso, me di a la tarea, solo déjeme ver el tiempo que llevo, basado en eso me di a la tarea, tal vez le doy tres de ellos, de buscar personas, personajes mencionados en la Biblia que recuperaron lo que habían perdido. Y veamos a la luz de la palabra qué hicieron ellos y eso nos va a servir a nosotros en el nombre de Jesús. El primero de ellos fue Bartimeo. Ya hemos hablado de Bartimeo. Tal vez usted ya se recuerda muy bien la historia. Bartimeo había perdido la visión. Marcos 10:52 dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recuperó la vista y le seguían en el camino. Entonces, hermano, Bartimeo es algo bien hermoso. Mire, Bartimeo para mí es uno de los hombres más osados que hay en la Biblia. Bartimeo tenía, entonces vamos a aprender lo bueno de él, pero también las cosas que tal vez él no hizo bien, porque puede ser que nosotros perdimos la visión de la vida por los errores que tal vez con todo respeto Bartimeo cometió. Hermano, ¿será que perdimos la visión? Necesitamos recuperar la visión en el matrimonio. Necesitamos recuperar la visión en la familia. Necesitamos recuperar la visión en el ministerio. Ahora, yo digo necesitamos recuperar si la hemos perdido. No, tranquilo, si usted tiene clara su visión de la vida, su visión familiar, su visión empresarial y su visión ministerial y su visión personal, tranquilo. Sí, pero muchos andan navegando en este mundo y no tienen visión. O perdieron la visión que originalmente, hermano, por ejemplo, se casaron y no era lo que esperaban. No era lo que esperaba. Dice que el domingo predicando allá se me acercó una señora y me dio un rema. Perdón, más que rema es para hacerle jocoso el momento. Un día, pues platicando con ella en la mañana, una hermana ahí de la iglesia, de las hermanas más viejas ahí en ese ministerio, muy querida por ellos, bueno, muy querida por todos. Me dice, pastor, me dice, comenzamos a hablar del famoso príncipe azul, de las muchachas ahí. No, pastor, es que sabe qué pasa, me dice ella, que las jóvenes de hoy, me dice, sí quieren un príncipe azul, me dice, y de repente llega el príncipe azul, me dice. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que a las tres lavadas, dice, se le destiñe el traje. Entonces comenzamos a reírnos, ¿no? Ahí estábamos con el pastor. Pero el caso es que yo le agregué algo. Entonces yo le dije, para empatar el partido, hermana, porque ahí está hablando de los hombres. Entonces le digo yo, bueno, ¿sabe qué, hermana? Le digo, quiere decir también que la Cenicienta a las tres lavadas evidencia que es ahora. ¿Por qué le cuento esto? Tal vez haciéndoselo jocoso, porque nos puede pasar en el matrimonio. Hay personas que se casaron teniendo una expectativa de algo que tal vez no les está pasando. O hay personas que fundaron una empresa con una visión y en este momento no se está dando. Mire, hay visiones que Dios las va acomodando. Cuando Abraham sale, él desvió la visión en algún momento. Se perdió un poco de la visión porque se llevó a Lot, por ejemplo.
Cuando él soltó a Lot, Dios le restableció la visión y le dijo, alza tus ojos, todo lo que ves te lo daré. Entonces la visión se pierde. Si nos vamos a ver el ejemplo de Abraham, que no lo tengo aquí, pero el Señor me pone que se lo diga, que al final le va a servir. Si nos vamos a ver, la visión de Abraham se perdió en un momento. ¿Por qué? Porque él metió su mano. Veamos a Bartimeo entonces. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Bueno, usted conoce la historia de Bartimeo. Bartimeo estaba junto al camino. Bartimeo era un ciego, tenía una capa. ¿Qué hizo Bartimeo? Veámoslo a la luz de la palabra. Entonces, Bartimeo tiró la capa, hermano. Tire la capa. Hermana, hermano, tire la capa del fracaso. Tire la capa del fracaso, tire la capa de la derrota, tire la capa de la incredulidad. ¿Qué capa tiene que tirar? Porque mire, los que tenían lepra y los ciegos, y creo que otro cierto tipo de enfermedad, se vestían de una manera bien particular, porque de esa manera ellos se diferenciaban del resto del mundo o del resto de la ciudad. Pero entonces, ¿qué hizo Bartimeo? Bartimeo escuchó la voz de Dios, escuchó que Jesús iba ahí, pero estaba junto al camino. Entonces, si lo vemos en el orden que yo le puse ahí, es primero tire la capa, hermano, hermana, familia, tiremos esa capa de incredulidad, tiremos esa capa de no creer, tiremos la capa que nos hace vivir en un estereotipo que la gente o las familias quieren. Tire la capa. Si como familia, por ejemplo, le han dicho, no a usted o a alguien le han dicho, tu familia nunca va a hacer nada en la vida, tire esa capa. ¿Y quién dice que mi vida la determina la voz de una persona? Lo determina lo que la voz del cielo me dice. Eso es lo que nosotros tenemos que escuchar. Mire, ya deje de estar escuchando otras voces. Escuche la voz del cielo, escuche lo que la palabra le dice, pero aférrese a la palabra. Acuérdese, buscar al Señor. El tercer elemento que le di, de acuerdo a Lucas 15:8 de la mujer del dracma, es buscar al Señor adorándole. Tire la capa de la incredulidad, tire la capa del fracaso. ¿Cómo recuperó Bartimeo la visión? Tiró su capa, que era lo que la gente decía de él. Estar en el camino. Bartimeo estaba a la par del camino. Entonces, yo les he dicho que cuando uno está junto al camino, uno está viendo los demás que van pasando. Tal vez usted esta noche o este día amaneció preguntando, Señor, yo veo que otras familias han avanzado. Yo veo que yo no avanzo. ¿Sabe por qué no avanza? Porque está junto al camino. Métase al camino. Yo le he dicho que mientras caminemos, ahí es donde el Señor va a dar la respuesta. Ahí Dios va a dar la provisión, pero hay que caminar. Mire, no escuchar otras voces. Bartimeo, los mismos discípulos, fíjese. A veces hasta uno de ministro puede ser un estorbo. Perdón por los ministros que escuchan esto. Sí, a veces uno puede ser un estorbo entre la voz de Dios y la oveja o la persona necesitada. Por eso uno tiene que tener discernimiento. Entonces, él no escuchó otras voces. Los discípulos le decían, cállate. La gente tal vez le decía, deja de gritar. Tal vez alguien buscaba un milagro, que tal vez tenía una mayor necesidad, pero él no le importó, hermano, y comenzó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Clamó y eso llamó la atención de Jesús. Entonces llamemos la atención del Señor. El clamor llama la atención de Cristo. Y bueno, el caso es que Jesús se para, usted conoce la historia, y lo voltea a ver y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y la respuesta de él es, Jesús le dijo, no, perdón, en el anterior le dice que recupere la vista. Entonces le digo algo, usted tiene que tener claro qué quiere de Dios. Hay gente que dice, Señor, bendíceme, sí, pero ¿en qué? Señor, sáname, sí, pero ¿qué? Porque usted puede tener, bueno, no usted, todos de una u otra manera podemos tener, necesitar sanidad en el corazón físico o el corazón espiritual, en la mentalidad física o en la mente física, pero también en la mentalidad, en lo que respecta a lo espiritual. Entonces, Bartimeo sabía lo que quería. Él siempre esperó una oportunidad. Entonces, ¿cómo se recuperan las cosas? ¿Qué nos enseña Bartimeo? Que realmente, hermano, entre todo esto, me gusta esto. Y al instante recuperó la vista. ¿Por qué? Tu fe te ha sanado. Entonces, Bartimeo
No vio su incapacidad, en este caso su falta de visión, como una incapacidad para buscar a Jesús, sino que su incapacidad lo llevó a buscar a aquel que era el único capaz de devolverle la vista. Entonces le digo algo, perdió la visión, ve al cielo, ve a Jesús. Perdió la visión, veamos a Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Moisés se movió como viendo al invisible. Noé obedeció al invisible. Entonces nosotros esta noche recuperemos la visión, que en el nombre de Jesús, hermano, hermana, familia, que esta noche recuperemos esa visión que tal vez perdimos. Veamos otro entonces. Sansón recuperó la fuerza. ¿Perdió la fuerza? ¿Cómo está de fuerza? Ay, pastor, aquí tal vez tuvo un día ajetreado y está ahorita en el sofá o en la cama de su casa, cansado, con los pies para arriba, algunos quizás. Hermano, se pierde la fuerza, se pierde la fuerza. Pero algunos perdieron la fuerza y jamás lo intentaron. Jueces 15:19 dice, había un hoyo en Lehi y Dios hizo que del hoyo brotara agua. Sansón bebió y recuperó su fuerza. Ese lugar se llamó Enancoré, Enacoré. Mire, rapidito le cuento la historia. ¿Qué pasó aquí con Sansón? Mire, Sansón se casa y esto va para los suegros, hermano. Este es un mensaje para los suegros. Bueno, es para nosotros, pero le va a servir a los suegros, a nosotros como suegros. Mire, rapidito le cuento ahí. Sansón se casa, no, en este caso no fue con Dalila, era una filistea, se casó con la filistea. El caso es que Sansón sale a la batalla, salió a hacer sus diligencias ahí, se tardó un buen tiempo y cuando regresa de la batalla, dice que él quería estar con su esposa. Entonces, cuando llega a buscar su esposa, el suegro sale y le dice no, porque él ya se la había dado a otro. Y le dice, mira, le dice, no, no te voy a dar a la mayor porque tú la despreciaste. Ese fue el invento de él. Porque él pensó que la había despreciado porque la había abandonado y él andaba haciendo lo que el Señor lo mandó a hacer. El caso es que Sansón, hermano, se molesta y le dice, te doy la menor, ¿no? Entonces se molesta, consigue 300 zorras, les amarra una tea encendida, es decir, una antorcha encendida, hermano, y le quema todos los sembradíos que tenían los filisteos ahí. Le quemó toda cosecha, sembradíos y todo. Entonces, por la cólera que tenía Sansón. El caso es que cuando los filisteos se dan cuenta, vienen a reclamarle y a preguntar qué pasó, hermano, y mataron, quemaron al suegro y a la mujer que tenía Sansón ahí. Moraleja. Moraleja aquí, entre otras cosas, porque ya llego donde pierde la fuerza él. Mire, la moraleja aquí es que a veces nosotros de suegros podemos cometer el error. Mire, uno tiene que meter su mano por sus hijos. Uno trata de mediar en el matrimonio, trata de mediar en la relación, pero creo que algunos se exceden y hay un riesgo ahí. Le cuento tal vez en mi caso, que, bueno, perdón que use mi caso, pero lo que le voy a contar no es nada del otro mundo. Por ejemplo, yo soy de los que ahí ando buscando. Le digo, mira, ¿y no te gustaría casarte con fulana o no te gusta fulana? Entonces un día uno de mis hijos me dijo, papi, es que es la que te gusta a vos, me tiene que gustar a mí. Y tienen razón, ¿verdad? Le doy el ejemplo porque a veces así somos. Tal vez usted tiene solo varones, entonces anda buscando la mujer ideal, o solo tiene hembras y anda buscando el hombre ideal para sus hijos o para sus hijas en este caso. Pero ¿sabe qué? Tengamos prudencia al meter nuestra mano. ¿Qué tenemos que hacer? Doblar rodillas, entregárselos al Señor, que los guarde. Y si nosotros vemos realmente que la cosa está peligrando, entonces sí metamos nuestra mano. Ahora, ¿qué pasó aquí? El caso es que Sansón, hermano, le metió fuego a todo, se fue. Y se fue para Judá. Cuando está en Judá, llegan los filisteos molestos porque habían perdido todo. Y llegan allá molestos y los de Judá recogen 3,000 hombres, oiga bien, 3,000 hombres para irlo a buscar. Y los de Judá llegan y le dicen, Sansón, ¿qué fue lo que hiciste? Y él les dijo, no me van a matar, no, te vamos a capturar. El caso es que lo capturan y lo devuelven a esta gente de los filisteos.
lo devuelven amarrado, pero en el camino Dios lo habilita y le quita, o sea, los lazos los rompe. Y él toma una quijada de burro y mata a mil filisteos. Y en esa batalla familiar, diría yo, perdió la fuerza. Pero miren, las batallas familiares, Dios siempre, aquí dice hoyo, era una fuente, la famosa fuente inesperada que yo les he dicho, la fuente inesperada que del cielo viene. Entonces, él tenía sed y Dios de ese hoyo hizo que brotara agua y él recuperó su fuerza. Entonces, ¿qué nos enseña Sansón? La fuente del que llama. Esa palabra en Jacoré significa la fuente del que llama, del que clama. Porque aquí Sansón le dijo, Señor, y es que ahora me salvaste la vida, y me vas a dejar morir de sed. En otras palabras, eso es lo que le estaba diciendo. Y el Señor hizo que brotara agua. Sansón bebió y recuperó su fuerza. Mire, para recuperar la fuerza no es cualquier agua. Yo me atrevería a decir aquí algo que le va a servir. Hay aguas familiares que algunos están bebiendo y eso les ha traído amargura, por eso han perdido la fuerza. Entonces, yo tengo que saber beber cierta agua aún siendo familiar. Y esa agua es de qué fuente. Entonces, aquí hay que preguntarnos como matrimonio, como familia, ¿de qué fuente estamos viviendo? O perdón, bebiendo. ¿Estamos bebiendo de la fuente de una familia, no la mía, que está amargada? Estamos bebiendo de una fuente de la envidia, del rencor, de los celos, de la contienda, porque eso es lo que tal vez alrededor se da, pero también podemos nosotros estar así. ¿No será, padres, que sus hijos están bebiendo de una fuente que no los satisface, por eso andan buscando cosas afuera? ¿No será, esposo, esposa, que en el matrimonio se está bebiendo de una fuente que no nos satisface, por eso andan buscando cosas afuera? Bueno, usted sabrá, en el nombre de Jesús. Entonces, sació su sed de esa fuente. La palabra es la que sacia. Miren, tal vez voy a correr porque ya solo me quedan 5 minutos, porque sí quería hablarle por lo menos de la cuarta, que es algo extraordinario. David recuperó su familia. Ahora, ¿qué hizo David? Aquí hay otra historia que rapidito se la cuento luego de haber leído Primera de Samuel 30 del 18 al 19. Dice, David recuperó todo lo que ellos le habían tomado. David recuperó todo lo que ellos le habían tomado. Los hombres recobraron sus familias y todas sus pertenencias. Y David rescató también a sus dos esposas. Tranquilo, varón, no. Así, pastor, ahí dice que son dos esposas. No, tranquilo, tranquilo. Suficiente con la que Dios nos dio ahí, ¿verdad? Entonces, esto era en ese tiempo, así que no se emocione. Mire, ¿qué pasó acá? Miren, David sale dice que salió de Ciclac, salió a pelear sus batallas, trae botín, se fue con 600 hombres. Ya hemos hablado de esta historia. David se va con 600 hombres, logra muchas victorias, como siempre, David sabe el guerrero que era. Cuando él regresa, si no estoy mal, también los filisteos llegaron, hicieron una incursión por el Negev, dice ahí, y barrieron con toda su familia. La familia de él y la familia de los soldados que andaban con él, que eran los 600. El caso es que cuando llega, no encuentran quemado el campamento, hermano, qué difícil es. Entonces David, siendo líder, oiga bien, su misma gente lo quería apedrear y él se refugió en el Señor. Entonces, el caso es que David pregunta al Señor, se refugia en Dios y le dice, Señor, ¿qué hago? Y le dijo el Señor, ve, porque conquistarás. El caso es que él recupera todo. Aquí lo puede ver en 1 Samuel 30, 18. David recuperó todo lo que ellos le habían tomado. Entonces, ¿qué hizo David? Ahora, aquí hay alguna enseñanza, hermano. Aquí hay alguna enseñanza. Antes de leer esto, David descuidó su casa. Se lo pongo para que no copie y no se me distraiga. Hermano, David descuidó su casa. Entonces, ojo, esposos, ojo, nosotros que somos los atalayas que Dios ha puesto en la familia, en la casa. Hermano, no descuide su casa, no descuide a su esposo, no descuide a su esposa, no descuide a sus hijos, no descuidemos nuestros padres, nuestros hermanos, es decir, no descuidemos la familia, pero no nos descuidemos nosotros. David descuida, con todo respeto digo esto, David descuidó su casa. Entonces fueron invadidos y fueron secuestrados, fueron llevados en cautiverio. Entonces hay casas que corren, mire, el descuido familiar lleva al cautiverio familiar. Repito,
El descuido en el matrimonio, el descuido en la familia nos lleva al cautiverio. Entonces hay familias cautivas, aunque estén juntas, pero hubo un descuido. Por eso nosotros tenemos que pararle bola o ponerle mucha atención al descuido espiritual sobre todo. Pero también hay que cuidar lo que hacen nuestros hijos, lo que pasa en la casa, que es lo que nosotros deberíamos de estar. Entonces, ¿qué hizo David para recuperar? Se fortaleció en Dios, consultó a Dios el plan que él tenía y se fue a la batalla. Hermano, nosotros no vamos a recuperar, hay cosas que las vamos a recuperar que Dios nos las va a traer, pero en todas hay que ir a la batalla. Así que I'm sorry for you, porque a veces nosotros no queremos hacer el esfuerzo porque pensamos que no vale la pena. Esto va para esos matrimonios que a veces quieren tirar la toalla porque dicen, no, ya mi mujer no cambió. No, mi marido dice la esposa ya no cambió. Bueno, si usted sigue diciendo así, no está yendo a la batalla. Vayamos a las rodillas. Hermanos, hay cosas que lo único que nos queda es ir a las rodillas y estorbar el pecado a nuestros hijos. Estorbar el pecado a nuestros hijos. Hay que ir a las rodillas y que en el nombre de Jesús el Señor nos ayude. Termino acá, me quedan 4 minutos. Termino acá porque este es el que quería ministrar. La viuda de Sunem recuperó sus bienes. Segunda de Reyes 8:3, la Nueva Traducción Viviente dice, una vez que pasó que pasó el hambre, bueno, sí pasó un hombre por ahí también, ya le cuento por qué. Una vez que pasó el hambre, la mujer regresó de la tierra de los filisteos. Hoy solo hemos hablado de los filisteos, hermano. Y fue a ver al rey para recuperar su casa y sus tierras. Paremos acá. Rapidito le cuento en estos 2 minutos que me quedan. Mire, esta señora vivía en Sunem, por eso le decían la Sunamita. Esta señora era una señora que tenía recursos, era una señora de buena posición, vivía muy bien, tenía tierras, producía, vivía muy bien, tenía recursos económicos, vivía con su familia y todo. La diferencia es que no tenía hijos. Y siempre que ella miraba pasar a Eliseo, logró trabar ahí amistad con él y lo invitaba a comer. Entonces, Eliseo y Giesi, con el criado de él, comían en la casa de la Sunamita cada vez que Eliseo pasaba. Eliseo es el profeta. Cada vez que el profeta Eliseo pasaba a hacer sus diligencias y a hacer sus viajes ahí ministeriales, ella lo invitaba a comer. Es decir, ella era una buena anfitriona. Entonces, ¿qué pasó? Un día, bueno, antes de que pasara cuando aquí dice del el hambre, fíjese que un día pasa Eliseo y ella le dice a su esposo, mira, le dice, fíjate que él realmente es un hombre de Dios. O sea, Eliseo es un ministro del Señor, es alguien que sirve al Señor. Entonces viene ella y le dice, ok, ¿sabes qué? ¿Por qué no le hacemos una habitación, un aposento alto? ¿Por qué no le hacemos un aposento alto en la casa y para cuando él pase, se quede aquí? Hermano, y le mandó a hacer un aposento alto. En otras palabras ella era una mujer que servía al Señor, amaba la obra, servía a los pobres, pero también servía al Señor. Ella proveía a los ministros. Ella, su prioridad con su dinero era el Señor, fíjese. Tranquilo, no le voy a pedir ofrenda, pero mire lo que pasó. Entonces ella, por decir algo, sostenía la obra ministerial de Eliseo cuando pasaba por ahí. Pero un día llegó el hambre. Entonces, cuando le decía aquí el hombre, era Eliseo que pasaba por ahí, pero llegó el hambre. Entonces viene Eliseo y le dice, Sunamita, vete por 7 años donde tú puedas y quieras, porque vienen 7 años de hambre. Mire, yo me paro aquí esta noche a decirle, no que vienen 7 años de hambre, pero sí vienen 7 años de tribulación. Y no es que va a agarrar esta noche usted, pastor, me dijo que me fuera. No, 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 no. Preparémonos, preparémonos. ¿Qué hizo ella? Obedeció a la voz profética y se fue. ¿Dónde los filisteos? Regresó de la tierra de los filisteos. El caso es que ella se fue 7 años. Resulta, para terminar, resulta que cuando ya pasó el tiempo de hambre, Eliseo siempre siguió pasando por Sunem con Giesi.
Entonces un día, porque él conocía al rey, el rey lo llama y le dice, cuéntame, Giesi, ¿qué es lo que ha hecho Eliseo todos estos años? Porque Dios siguió obrando a través de Eliseo, siguió obrando milagros a través de Eliseo. Eliseo, si no estoy mal, hizo 16 milagros. El caso es que cuando Giesi le comienza a contar, el primer relato de él es de la viuda de Sunem, fíjese. Y le dice, ¿sabes qué? Le dice, esa señora no tenía un hijo y Dios le dio un hijo por la oración de Eliseo. Y le comienza a contar todo lo que ella hacía por la obra y por ellos. Y el rey se emociona. Y miren lo que hace Dios. Dios siempre llega a tiempo. Entonces, en lo que él está contando eso, tocan la puerta. Es decir, le anuncian al rey, Señor, hay una viuda que te busca. Y era esa viuda. Y algo hermoso, hermano. Y una vez que pasó el hambre, dice, la mujer regresó de la tierra de los filisteos y fue a ver al rey para recuperar su casa y su tierra. ¿Y saben qué? Mire lo que dice el 6. Es cierto, le preguntó el rey. Y él le contó la historia. Entonces, la historia de Giesi y la historia de ella. Entonces el rey dio instrucciones, oiga bien, a uno de sus funcionarios para que la mujer recuperara todo lo que había perdido. Y mire lo extraordinario, hasta con ñapa venía esto. Incluso el valor de todos los cultivos que se habían cosechado durante el tiempo que ella no estuvo. Hermano, eso es bendición. Esa es bendición, hermano. Uf. Y este tema, esta de la tsunamita, me lo he gozado. Dice, el valor de todos los cultivos que se habían cosechado durante esa ausencia. Entendí un principio. Si usted no ha entendido lo que es hacer tesoros en el cielo, este es el principio. Le hace la tsunamita, pero sobre todo agarre Segunda de Reyes 8.3 y Segunda de Reyes 8.6. Eso es hacer tesoros en el cielo. ¿Qué le digo esta noche? Tuvo una pérdida económica, del tipo que sea. ¿Sabe qué hace Dios? ¿Qué hizo Dios aquí? Hizo memoria de sus ofrendas. Dios lo que hizo fue hacer memoria de lo que ella hizo con su economía para con el reino. Eso es todo. Usted me va a entender lo que le quiero decir. Entonces, ¿qué fue lo que le restituyó? ¿Cómo recuperó la viuda de Sunem? Todo, hermano. Hizo un aposento alto para Eliseo. 4 cosas le suministró: cama, mesa, silla y candelero. Usted tiene, mire, esto, hermano, esto es un principio que le va a servir, que es el poder de la honra a Dios. ¿Cómo se honra a Dios? ¿Cómo se honra a Dios? Ojo, en las dos vías. ¿Cómo yo recibo la recuperación de lo que Dios me quiere dar? Tengo que tener casa, cama, que es reposo. Tengo que tener mesa, eso es comunión. Tengo que tener silla, que es respaldo, es descanso. Pero también tengo que tener candelero, que es Espíritu Santo, pastor. Y entonces, eso tiene que tener usted en su casa. No hay recuperación sin estos 4 principios en lo espiritual. Más los 4 que le digo, los 3 que le di de la viuda, hermano, 7 principios que le van a servir. Ahora, mire, todo esto lo hace el Espíritu Santo, pero ¿qué le quiero decir? Mira, esta es la parte extraordinaria. Ok, ¿quién suministró el aposento alto? La viuda. ¿Quién suministró estas 4 cosas? La viuda. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Mire, cuando usted dé al reino su tiempo, su esfuerzo, su dinero, sus bienes y todo lo que le dio Dios, sus dones, talentos, cuando usted le dé al reino, que estas 4 cosas se manifiesten. Es decir, que haya descanso, que haya mesa, que haya silla y haya candelero. ¿Qué es la cama? La cama es reposo. Cuando usted le dé al reino, repose en el reino. No le dé pensando, ay Dios mío, gané 20 millones de comisión y le tengo que dar 2 millones a la iglesia. No puede ser, no le va a funcionar. No le va a funcionar. Esa es la cama. La mesa, ¿sabe qué es? Cuando usted le dé al reino de todo lo que le da, tiene que haber comunión con el Padre. ¿Y qué es comunión? Que yo lo doy de corazón. Cuando yo cuando yo le dé al reino, tiene que haber una silla. ¿Qué es una silla?
Es el complemento de la comunión, es donde yo me siento y reposo en Dios. Pero esta es la extraordinaria. Cuando usted le dé al reino, hágalo guiado por el Espíritu. Y que en el nombre de Jesús usted pueda recuperar estas cosas. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Señor, hemos trasladado tu palabra, lo que me dijiste que hiciera, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te ruego que podamos entender, Señor, de que tú eres bueno, que tu misericordia es para siempre, que, Señor, no podemos hacer nada sin ti. En esta noche, Señor, queremos rogarte para que todos aquí, sin excepción, Señor, podamos recuperar lo perdido. Padre, ha habido pérdidas económicas, pérdidas familiares, pérdidas ministeriales, personales, laborales, empresariales y de todo tipo, Señor. Que en el nombre de Jesús esta noche, Señor, por tu Espíritu Santo, tú nos puedas ayudar a entender los principios para poder recuperar. En el entendido, Señor, de que quien nos ayuda a recuperar todo eres tú, Señor. Ayúdanos a ser como esta mujer, Señor, que es figura de la iglesia, a tener una lámpara encendida, a limpiar nuestra casa de esos lugares secos, Señor. Si hay cosas que se nos están secando, Señor, que la lluvia que viene de ti, esa lluvia, el rocío de tu palabra, el agua del Espíritu, Señor, nos pueda empapar y que se terminen esos lugares secos, matrimonios secos, relaciones secas, familias secas, situaciones en el corazón que se están secando o en el pensamiento, en el nombre de Jesús. Enséñanos a buscar con diligencia, Señor. Ayúdanos, Dios, a buscarte a ti, a buscar tu presencia, Señor, a buscar el hacer el bien siempre, a buscar el reino de Dios. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a buscar el bien de los demás, Señor. No solo nuestro bien, sino que el bien de los demás, a buscar las cosas de arriba, Señor, y entender que hay que buscar la paz y la santidad. Enséñanos a tener esa convicción, Señor, que dice Lucas 19:10, que Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos ser como Bartimeo. Si hemos perdido la visión, recuperarla, Señor, por la fe que has puesto en nosotros, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos a ser como Sansón, a recuperar esa fuerza, tomando del agua, de la fuente inesperada, pero de la fuente que viene por el Espíritu Santo. El que cree en mí, como dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa es la fuente que necesitamos tomar en nuestra casa, en nuestra familia. Enséñanos como David a recuperar la familia, Señor. Este es un punto bien importante, Señor, no que los demás no lo sean, pero si se han perdido cosas en la familia, que esta noche se recuperen con la guianza de tu Espíritu Santo, con el poder que viene de ti, Señor, con la gloria manifiesta en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Que nos podamos fortalecer en Dios, que te podamos consultar, Señor, pero tenemos que ir a la batalla. Hoy comenzamos esa batalla, Señor. Hoy continuamos esa batalla por nuestra familia. Y como la viuda de Sunem, Señor, todos aquí hemos perdido casas, carros, posesiones, Señor, trabajos y muchas cosas en lo económico. Yo te pido que en el nombre de Jesús, cambies nuestros pensamientos, nuestro corazón, para entender de que al honrarte a ti, Señor, con todo lo que nos das, hay algo que se abre, Señor, en lo espiritual y se quitan vendas y se quitan situaciones de la dureza del corazón y en muchas cosas, Señor. Que seamos, Padre, por tu gracia y por tu misericordia, como esa viuda de Sunem que lo recuperó todo, Señor. Que podamos recuperar todas esas cosas, no solo espirituales, Señor, sino que también materiales y económicas que tal vez hemos perdido. Padre, gracias por este tiempo te damos. Hemos orado, Señor, confiando en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Le bendecimos, hermanos. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por su fiel sintonía. Amén, amén y amén. Bendiciones.